Ok, bueno, em, antes de hablar de músculos me gustaría darles dos consejos. El primero de ellos es que cuando se pongan a estudiar los músculos, sobre todo si son personas pues muy visuales, tengan a la mano el texto de donde estén leyendo la descripción de los músculos, tanto el origen, inserción, la clasificación, etcétera, y tengan en otro dispositivo o en otro libro, si es que tienen, una imagen del músculo o de la estructura de la que se esté hablando, porque es mucho más fácil estar leyendo de que, se inserta, no sé, en la línea nucal superior y ya pues tú te vas viendo, tú vas imaginando, tú vas memorizando esa imagen de dónde está la línea nucal superior y cómo es que ese músculo se insertaría o qué forma tiene o cómo es la estructura en sí del músculo. Y el otro consejo que les puedo dar es que recordemos que los músculos, su función principal, pues es mover, generar movimiento del esqueleto. Y ese movimiento se genera mediante las contracciones. Y la contracción del músculo, no sé si ya lo vieron en bioquímica en sus clases de teoría, pero es básicamente que las eh, células que están conformadas pues tienen fibras. Esas fibras van a hacer que los espacios que están entre ellas se hagan más pequeños. Entonces, bajo ese principio, pues vas a analizar tú hacia dónde se va a mover el músculo. Si los extremos se van a juntar, vas a más o menos imaginarte cuál es la clase de movimiento que va a generar dicho músculo. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de los músculos del dorso. Los músculos del dorso, pues yo como soy muy visual, les hice un esquema para que pudieran entender un poquito mejor más o menos cómo se divide, cuántos hay, de dónde sale cada músculo o a qué clasificación pertenece. Según la literatura que ustedes lean, los se van a dividir en músculos extrínsecos o externos y los intrínsecos. Y se dice que también de los extrínsecos sale otra como subclasificación, que son los músculos intermedios. Se dividen así por la profundidad en la que se encuentren. Por ejemplo, los extrínsecos están más externos, están más superficiales. Y los intrínsecos están más internos, están más profundos. Entonces, bajo esta clasificación, los músculos extrínsecos vendrían siendo cuatro, pero según la literatura que lean, también se considera al cuadrado lumbar como un músculo de la parte de los músculos extrínsecos. Tenemos al trapecio, al dorsal ancho, al elevador de la escápula, al romboides y pues como les mencioné, según la literatura que lean, está el cuadrado lumbar. Ahorita vamos a ver qué músculo es, qué función tiene y así. Eh, los extrínsecos, que es la subclasificación que sale de los extrínsecos intermedios, perdón, que es la subclasificación que sale de los extrínsecos superficiales, están los serratos. El serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. En cuanto a los músculos intrínsecos, se dividen en capas. Está una capa superficial, otra intermedia y otra profunda. La capa superficial tiene dos músculos, el esplenio cervical y el esplenio de la cabeza. Y la capa intermedia tiene los erectores de la columna, que son los músculos largos del dorso. Y son tres, el iliocostal, que se va a dividir en diversas secciones, ya lo vamos a ver, el longísimo y el espinoso. En la capa profunda se divide en dos partes, la capa profunda mayor y la capa profunda menor. La capa profunda mayor vamos a encontrar tres tipos de músculos, los semiespinosos,
que se van a dividir a su vez el de la cabeza, el semiespinoso torácico y el cervical, los multífidos y los rotadores, que son músculos pues muy pequeñitos, pero son muchos. Y por último, en la capa profunda menor vamos a tener los interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas, que también son muy pequeños y pues son muchos. Si se fijan o han tenido la oportunidad de leer y estudiar los músculos, de acuerdo a cómo vamos bajando en el esquema, va a haber mayor cantidad de músculos, o sea, por ejemplo, los intertransversos van a ser más y el trapecio nada más son dos, pues, a eso me refiero, y van a estar más pequeños. Mayor cantidad, ay, se me dificulta mucho escribir aquí, pero cantidad y mayor, y van a ser más grandes o más pequeños, más para abajo. Pequeños, le voy a poner la P nada más, de pequeños. ¿Hasta ahorita se entendió lo que mencioné o tienen alguna duda, algo que quieran agregar? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es lo que les mencionaba, que hay dos grupos de músculos principales en el dorso, los extrínsecos, que son superficiales, y los intrínsecos, que son más profundos. Y de la capa de los, o de la clasificación de los extrínsecos, pues sale otra, que son los extrínsecos intermedios. Y pues los músculos extrínsecos superficiales controlan los miembros superiores. Los músculos extrínsecos intermedios controlan la respiración y la función propioceptiva. La función propioceptiva es saber en qué posición se encuentra el cuerpo sin vernos. Por ejemplo, yo sé, si yo cierro los ojos y no sé, yo puedo saber que estoy sentada o que estoy moviendo las manos, y eso se le llama la función propioceptiva, como que el saber en qué posición se encuentra tu cuerpo sin ver que está en esa posición. ¿Ok? Entonces estos músculos también tienen una función propioceptiva. Los músculos intrínsecos, que son más profundos e internos, mueven la columna vertebral y mantienen la postura. Ahora vamos a pasar ya en sí a explicar los músculos. Tenemos los músculos extrínsecos primero, a esta clasificación. Vamos a pasar, están el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, el romboides y el cuadrado lumbar. Bueno, esa es una tabla que les puse para que ustedes la observaran y la vieran, pero pues es como muy tedioso que yo nada más les lea la tabla, entonces les puse imágenes de cada uno de los músculos para explicar su origen, inserción, y pues si tienen dudas, las comentamos. Tenemos al trapecio primero. A ver, ok. Tenemos el trapecio. El trapecio tiene su origen en la línea, vamos a hacer algo. El origen lo vamos a poner de azul y la inserción la vamos a poner de verde, ¿ok? El origen se encuentra en la línea nucal superior, que más o menos está a esta altura, un poquito más arriba. En la protuberancia occipital, que también está en la misma dirección, este es el hueso occipital. Bueno, no lo voy a rayar de azul porque van a pensar que es la inserción o el origen, perdón, pero no. Y el ligamento nucal. Todas esas estructuras que se mencionan al principio están en esta zona. Y las apófisis espinosas de C7 hasta la T12, o sea, todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y de las vértebras torácicas. Si se fijan en la imagen, se puede observar incluso las vértebras, las apófisis espinosas de las vértebras que salen entre entre la inserción de los dos, de ambos músculos. Todo eso sigue siendo origen. Ajá, todo lo de azul es origen, ¿ok?
Ahora vamos con la inserción. La vamos a poner de verde. La inserción va a ser el tercio distal de la clavícula. Este pedacito lo voy a dibujar de amarillo. Este pedacito que ven aquí es la clavícula, es el tercio distal. Y aunque no se pueda ver en la imagen que está insertado, pues sí se inserta ahí. Está insertado ahí. Y la parte como que de aquí es el proceso coronoides, o perdón, es el acromion de la escápula con el que se articula la clavícula. ¿Ok? Entonces, el músculo, su inserción es en esta parte, en el tercio distal de la clavícula, el acromion y toda la espina de la escápula. ¿Ok? Esta sería su inserción. El origen es lo de azul y la inserción es lo de verde. El trapecio, al ser un músculo muy grande, lo podemos dividir en algunas secciones. Una sección es una sección superior. Ay, casi no se ve el rosa, pero esta es la sección superior. Esta de naranja vamos a poner la sección de las fibras medias, que son estas. Y de amarillo vamos a poner la sección de las fibras inferiores. Se dice que cada una de estas secciones tiene una disposición de fibras diferentes. A las fibras de la sección superior, que es la que está de rosita, sus fibras van a estar, bueno, a ver, ¿de qué forma se imaginan que van a estar sus fibras? Pueden estar transversas, descendentes o ascendentes. ¿De qué forma se imaginan que van a estar dispuestas las fibras de la sección rosa, que es la sección superior? Ascendentes. Ascendentes. ¿Por qué crees que son ascendentes? No sé, por la imagen como que se ven líneas que Pues van así. porque está conectada para arriba hacia el encéfalo, ¿no? Ok, muy bien. Pues déjenme decirles que no, son descendentes. ¿Por qué? Porque el origen está acá y la inserción está acá. Entonces va a ir desde el origen hasta la inserción. Y si se fijan, es que está muy clarito. A ver, lo voy a poner de amarillo. Si se fijan, no, tampoco. Si se fijan la Sí se línea, alcanza a ver con el rosa también. ok, bueno. Entonces, si se fijan la línea desciende. Van a ser fibras descendentes. Estas fibras, ¿qué creen que vayan a ser? Transversales, Sí, Ajá, transversal. transversas. Y estas, pues por lo tanto, la única opción que queda van a ser fibras ascendentes. ascendentes. Perfecto, muy bien. Cada una de estas partes del trapecio va a tener una función. Las fibras que son superiores, es decir, las que descienden, van a elevar la parte de rosa, va a elevar, ay, va a elevar la escápula. La parte de naranja, que son las fibras transversales, van a tener la función de abducir el miembro superior, es decir, como hacer que se separe del cuerpo y las fibras inferiores van a descender la escápula. Ay, amarillo, van a descender la escápula, ¿ok? Pero además de eso, también ayuda en la rotación, como que el conjunto de todas estas fibras va a ayudar en la rotación de la escápula por encima de la horizontal. La horizontal es esta línea. Entonces, por encima de esta línea va a ayudar al movimiento de la rotación. ¿Tienen alguna duda con el trapecio? Yo, es Mande. que la transversal, ¿qué movilidad permite? ¿La abducción o la aducción? Ah, perdón, la abducción.
Les voy a decir Ah, ok. abducción porque sí está difícil de que me entiendan si digo aducción o abducción. Abducción, ajá, ave. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, vamos a ir entonces con el siguiente músculo, el dorsal. Disculpa, Mm, había dicho una función de las tres divisiones del trapecio juntas. ¿Cuál era? La rotación, la Ah, ok. rotación de la escápula Ok, gracias. durante la abducción del húmero. Haz de cuenta que cuando tú abduces el húmero, o sea, levantas el brazo, tú en cierta parte rotas la escápula y este músculo va a tener como que una función eh, en ese movimiento. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Escápula también es otra forma de decir a los omóplatos, ¿verdad? Ajá, al omóplato es una forma de decir la escápula. Son sinónimos, perdón. Es este huesito que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a pasar con el dorsal ancho. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, bueno, vamos a pasar con el dorsal ancho. Dijimos que íbamos a poner de azul el origen. Entonces, el dorsal ancho tiene origen en las apófisis espinosas de T7, que va a ser aquí, a la L5, es decir, hasta la última lumbar, aquí. Quiere decir entonces que todo lo que se ve como blanquito va a ser como el origen. Sí, pero puede ser, o sea, no es una regla, pero sí, más o menos. Porque a veces vas a encontrar músculos en donde tengan ligamentos en las dos partes y se vea blanco en las dos partes. Entonces vas a decir cuál es la inserción y cuál es el origen, o sea, qué rollo. Ah, no, sí, sé que se pueden confundir, pero como también soy una persona visual, eso me ayuda un poco también para identificarlo. Ok, sí, sí lo puedes, por lo menos en estos dos músculos que hemos estado viendo, sí. Muy bien. Entonces, ¿en qué estaba? Ah. Sí, el origen. También tiene origen en la cresta ilíaca, que esta es la cresta ilíaca del hueso coxal. El hueso coxal es este, todo este. Se divide en tres partes, no importa, lo que importa ahorita es que es la cresta ilíaca y esto es la cresta ilíaca. Y las costillas. Esta parte, las costillas de la 10 a la 12. Más o menos, digamos que está como por aquí. Tiene inserción en esta parte. Y el origen va a ser, oh, ¿qué color dijimos? Verde. La inserción, perdón, va a ser el suelo del surco intertubercular del húmero. Haz de cuenta que el húmero en su parte anterior va a tener como una línea que va a dividir a los dos tubérculos del húmero. Este es el tubérculo mayor del número y el tubérculo menor se encuentra anterior a este. Esta es la vista posterior, pues se da cuenta que se encuentra más o menos en esta dirección. Y la línea que divide estos dos se forma un surquito y en esa línea se va a insertar el músculo dorsal ancho. ¿Ok? Mm, Sí, ok. No les dije, no les estoy diciendo la inervación. Pero ¿quieren que se las diga o ustedes la estudian? Básicamente nomás les voy a mencionar cómo se inerva, porque no hay mucho que explicar ahí. Sí, ¿nos puede podrías decirlo usted. Mande. Sí, la puede decir usted, pues. Ok, bueno, pues el anterior tiene dos tipos de inervación o la inervación va a estar dada por dos tipos de fibras nerviosas diferentes. Una, la fibra motora, va a ser va a estar dada
o la inervación motora va a estar dada por el nervio accesorio, que es uno de los pares craneales. Es el onceavo par craneal. Los pares craneales salen desde los núcleos bueno, depende del par craneal, pero pues están en la parte superior, en el cráneo, en la cabeza, ¿ok? Y la inervación de la propiocepción va a estar dada por C3 y C4, que son nervios espinales. Son nervios que salen más o menos a la dirección de esas vértebras. Si estamos hablando de C3 y C4, pues van a salir a la dirección de las vértebras cervicales, el de la vez pasada, o sea, del trapecio. Pero hablando de este músculo, la inervación va a estar dada por el nervio tóraco-dorsal de C6 a C8, ¿ok? Que también son fibras o nervios espinales. Cuando digo nervios espinales, es que quiere decir que salen de esta parte, del interior de las vértebras espinales, del canal. Mande. Ana Cabanillas levantó la mano. Ah, Mande. ahí, por ejemplo, lo azul es el origen y la inserción es lo verde, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Ah, ok, no, no, no más porque como estaba haciendo dibujitos en el otro y ahí ya nada más vi dos. Ah, es que, es que esto les estaba tratando de explicar qué eran los tubérculos y así, pero básicamente se inserta en esa parte nada más. Y este pues no tiene secciones. Los dibujos que hice en la parte anterior era porque el músculo al que nos estábamos refiriendo tenía secciones. Este no. También tiene sus fibras, por ejemplo, estas que son fibras ascendentes y son fibras transversas, pero como tal, todo el músculo en sí, la función es extender, aducir y rotar medialmente el húmero. Este va a tener una función directa sobre el húmero. El húmero es este hueso que tenemos aquí y va a tener una función sobre este debido a su inserción. ¿Ok? Me dijo que era la Ok. inervación de este. La inervación. La inervación es el nervio toracodorsal de C6 a C8. ¿Puede repetir la inervación de el trapecio? Que había dicho que era una fibra motora. Del trapecio tiene dos tipos de inervación, motora y propioceptiva. La motora es del nervio accesorio. Es uno de los pares craneales, es el onceavo par craneal. Y la inervación propioceptiva está dada por las fibras espinales o los nervios espinales C3 y C4. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar al siguiente músculo. Esto de poner y quitar el lapicito como que no me convence mucho. Ok, vamos a pasar con el elevador de la escápula. Como lo hemos estado haciendo, el origen de azul. El origen el elevador de la escápula va a ser las apófisis transversas de C1 a C4. Esta es la C1 y esta es la apófisis transversa. Esta es la C2, C3 y C4. Y lo mismo pues del otro lado. Y su inserción, verde. Su inserción, uy, aquí no se va a notar. Bueno, les voy a poner ¿De amarillo. amarillo? Ajá, ándale. Les voy a poner de amarillo, pero es la inserción. Mm, la porción superior del borde medial, todo este es el borde medial de la escápula, pero solo se va a insertar en la porción superior, como podemos observar aquí. ¿Ok? A ver, el borrador para que no piensen que es en todo. Bueno, em,
La inervación va a estar dada por C3 a C4 y el nervio escapular dorsal, que es de C4 y C5. Y su función, pues como su nombre lo dice, es elevar la escápula. ¿Tienen alguna duda con este músculo? ¿Puedes repetir lo último? Que su función, como su nombre lo dice, es elevar la escápula. Que ahí sería un tipo de músculo o de tejido contráctil, ¿no? ¿Cómo? Es que todos los músculos son tejidos contráctiles. ¿O a qué te Ah, refieres? ok. No, sí, eso nada más. Ok, muy bien. Todos los músculos se contraen y por lo tanto se consideran como tejidos contráctiles. ¿Puedo repetir la inervación? La inervación va a estar dada por C3, C4 y los nervios escapulares dorsales de C4 y C5. Gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta con este músculo? Ok, vamos a pasar con el siguiente entonces. Ay, vamos a borrar esto. Ok, es el romboides mayor, azul. El origen del romboides mayor van a ser las apófisis espinosas de T2 a T5, que van a ser estas. Uy, no se nota nadota. Rimo. Aquí. Las apófisis espinosas de Apenas de que, perdón, apenas de que haga el como más grueso el trazo. Ándale, puede ser. A ver, vamos a ver. Uy, pues, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, Sí, sí se pues ve. van a ser las apófisis espinosas de T2 a T5. Y su inserción, ahora sí la voy a poner de amarillo porque pues el verde no. Va a ser el borde medial de la escápula entre la espina y el ángulo inferior. Esta es la espina de la escápula. Y el ángulo inferior de la escápula es este que se forma aquí. Entonces, entre estos dos va a estar la inserción del romboides mayor. Su inervación va a estar dada por el nervio escapular dorsal de C4 y C5, mismo que le da la inervación al músculo anterior. Y su función va a ser retraer y elevar la escápula. ¿Por qué? Porque si se fijan, sus fibras van a estar un poquito descendentes, entonces por lo tanto, cuando estas dos secciones se contraigan o cuando el músculo se contraiga, va a hacer que que el espacio entre estas dos secciones sea más pequeño. Entonces eso va a hacer que la escápula se eleve un poco y también que se retraiga, es decir, que su se junte el espacio que haya entre la columna vertebral y la escápula sea pues más pequeño. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿O pasamos al siguiente? ¿Inserción cuál era? La inserción es el borde medial de la escápula entre la espina, que es esto que tenemos acá, de la escápula y el ángulo inferior. El de abajo es el ángulo inferior. ¿Cuál dijo que era la inervación? La inervación es el nervio escapular dorsal de C4 y C5. Ok, gracias. Si lo están anotando, si quieren, o sea, se me hace que ya les pasé las diapositivas, por si lo quieren ir observando, para que no te pierdan tiempo en anotarlo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? O pasamos al siguiente. Bueno, vamos a pasar. Al siguiente. Como cuando movemos los hombros hacia atrás, o sea, cuando nos ponemos como derechos. Eh,
retraer o ¿cuál fue la pregunta? Que si el movimiento que hace el músculo pasado es el de como cuando te pones derecho. No, retraer es mover los brazos o los hombros hacia atrás, como si quisiéramos como que aplaudir, pero hacia atrás, como que, sí, no tengo otra forma como que de explicarlo más claro. Sí, sí se entendió. Sí, sí se entiende. Ok, perfecto. Entonces vamos al siguiente. El romboides menor. Su origen, ay, su origen va a estar en la porción inferior del ligamento nucal y aquí está la porción inferior, perdón, del ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 y T1. Esta es C7, esta es C7, perdón, esta de acá, que es aquí, y C1 es esta. Entonces, más o menos esta sección va a estar el origen. Y la inserción va a ser el borde medial de la escápula a nivel de la espina. Ay, amarillo. Esta es la espina, como ya lo hemos estado observando, y va a ser el borde medial, pues a este nivel de la espina. Su inervación va a estar dada por el nervio escapular dorsal, igual, la misma inervación que la anterior de C4, C5, y sus movimientos va a ser retraer y elevar la escápula. Lo mismo que la anterior. Van a actuar en conjunto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Puede poner la imagen anterior así rapidito, por favor? Sí, a ver, espérame. Ahí está. Mande. Ok. No, listo, solo la quería ver. Ah, ok. Gracias. Eh, el cuadrado lumbar. Su origen va a estar en los procesos transversos, que son estos de L1 a L5. Ay, ahí está. Y también el borde inferior de la costilla, de la última costilla, de la 12ª costilla. Y su inserción va a estar dada en la cresta ilíaca. ¿Ok? Su inervación se las debo porque no lo noté aquí, pero ahorita se las investigo y se las pongo por el grupo. ¿Ok? Y su función es dar estabilidad. ¿Ok? A la columna. Vamos con el siguiente. Este músculo, según la literatura que lean, no lo van a encontrar como parte de los músculos extrínsecos del dorso. Entonces, depende la literatura que ustedes lleven en clases, el libro que lleven, lo van a poder encontrar o no. Ahora, vamos con los músculos extrínsecos intermedios, que es el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Esa es la tabla. Ahora, ahí están ambos. Bueno, el serrato posterior superior, su origen va a ser la porción inferior del ligamento nucal, que es más o menos termina en esta porción, y las apófisis espinosas de C7 a T3. Y los ligamentos supraespinosos que los vimos la clase pasada. Y la inserción va a estar en el borde superior de las costillas, porque estos se van a insertar a las costillas de la segunda a la quinta e inmediatamente fuera
de los ángulos y también estos se insertan a las costillas. Entonces, no, aunque parezca, no van a estar insertados a la escápula, no, ¿ok? Y el serrato posterior inferior, que va a ser el de abajo, se va a insertar en las apófisis espinosas de T11 a L3, que van a ser todas estas. Ay, lo puse de verde, pero pues hagan de cuenta que es azul. Ese va a ser el origen. Y la inserción va a ser el borde inferior de las costillas de la novena a la doceava. Novena, décima. Aquí parece que es la octava. ¿Ok? Justo antes de los ángulos, de que se angulen las costillas. La inervación va a estar dada por los ramos del superior, va a estar dada por los ramos anteriores de los nervios torácicos superiores de T2 a T5 y del inferior va a estar dada por los mismos ramos, pero estos van a ser los inferiores de T9 a T12. El superior va a elevar las costillas a las que se encuentra insertado y el inferior va a deprimir las costillas y también puede prevenir que se eleven las costillas inferiores cuando se contrae el diafragma. El diafragma es uno de los músculos de la respiración y se encuentra más o menos, a ver, lo voy a poner con amarillo, en esta dirección. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes Ok. repetir la función La función de ambos. del inferior? Ok. La función del serrato posterior inferior es deprimir las costillas a las que se encuentra insertado, que son de la novena a la doceava, y pueden prevenir que se eleven las costillas inferiores cuando se contrae el diafragma. O sea, van a prevenir, van a evitar la elevación de las costillas más inferiores, que son las a las que se encuentra insertado, cuando el diafragma se contrae. Es decir, cuando tú inspiras, ¿ok? Inspirar, pues meter aire, el diafragma se contrae, entonces va a evitar que las costillas como que se eleven. ¿Tienen alguna duda? Muy buena pregunta. No, muchas gracias. Ok, a ver, no borré esto. Vamos con el siguiente entonces. La capa superficial. Ya pasamos, ya vimos los extrínsecos superficiales y los extrínsecos intermedios. Ahora vamos con los intrínsecos. Y con los intrínsecos, perdón, pero de la capa superficial, que son dos. El esplenio de la cabeza y el esplenio cervical. Esa es la tablita y aquí están los músculos. Bueno, vamos a empezar con el esplenio cervical. Su origen va a estar dado o va a ser en las apófisis espinosas. Apófisis espinosas, y porque aquí están las transversales. Bueno, según el libro, va a estar en las apófisis espinosas, o sea, aquí. A ver, no, me equivoqué yo, perdón. Esa es la inserción. Este es el origen. Este es el origen. En las apófisis espinosas de T3 a T6. Todo esto va a ser el origen. Y la inserción va a estar en las apófisis espinosas. Ahora sí, dice apófisis espinosas de C1 a C3. No sé por qué aquí están las transversales, pero imaginemos que está hasta acá. ¿Ok? Y su inervación va a estar dada por los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores y su función va a ser
estos dos músculos actúan en conjunto para extender el cuello, es decir, hacer como el movimiento hacia atrás de la cabeza y tiran de la cabeza, rotan hacia un lado, es decir, girando la cara hacia el mismo lado, ¿ok? Esa es la función eh, de ambos. Ahora vamos a pasar con el origen del esplenio de la cabeza, que va a ser la mitad inferior del ligamento nucal, que como les había estado diciendo, está más o menos en esta dirección, y las apófisis espinosas de C7 a T4, todas estas. Y la inserción va a estar dada o se va a insertar en la apófisis mastoides. La apófisis mastoides, digamos que es como una protuberancia que se encuentra en el hueso temporal, que está más o menos, ay, lo voy a poner de amarillo, en esta dirección y tiene más o menos esta forma, ¿ok? Entonces se inserta ahí y al cráneo también por debajo del tercio distal de la línea nucal superior. Esta es la línea nucal superior, bueno, más o menos por acá. Entonces, debajo del tercio distal, que sería esta parte. Aquí se insertaría, ¿ok? Y pues el movimiento ya les dije. La inervación va a estar dada también por los nervios cervicales medios. El de este va a ser los nervios cervicales inferiores y este va a ser el de los nervios cervicales, pero van a ser los medios. ¿Tienen alguna pregunta con algo de estos dos músculos? Bueno, vamos ahora con la capa intermedia, que van a ser los músculos erectores de la columna. Estos sí van a mantener la posición de pues estar nosotros con la columna erguida, pues. Y se les van a considerar o se les van a llamar también, depende de la literatura, los músculos largos del dorso. Y van a ser tres, los iliocostales, longísimos y espinosos. Esa es la tabla. Aquí no viene la inervación de ellos, pero ni los movimientos porque en conjunto pues van a ser los músculos erectores de la columna, es decir, van a mantener la posición erguida de nosotros. Entonces por eso no viene el movimiento que van a generar. Y la inervación me di la tarea de investigarla y van a ser las ramas dorsales de los nervios espinales que se encuentren en la dirección de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces nada más vamos a estar hablando del origen y de la inserción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar con el iliocostal. Este se va a dividir en tres como partes o van a ser tres, bueno, no tres músculos porque van a ser más, pero se van a dividir como en tres secciones. Las cervicales o los iliocostales cervicales, los iliocostales torácicos y los iliocostales lumbares o de la sección lumbar. Y pues acá está la imagen. Va a ser un poquito más difícil poner la inserción en el origen, pero vamos a tratar. Vamos a empezar con los iliocostales lumbares. Su origen va a ser el sacro, esta parte, el sacro. Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares se supone que también esta parte. Y de las dos últimas torácicas, de las dos últimas, todo esto, y de las dos últimas torácicas, con los correspondientes ligamentos espinosos, perdón, y también la cresta ilíaca. A pesar de que en la imagen no se observe eso, digamos que, o imaginemos que pues así está. Y su inserción van a ser los ángulos de las 6 o 7 costillas inferiores. Los ángulos más o menos pues se angula más o menos en esta dirección y van a ser de las 6 o 7 costillas inferiores, ¿ok?
Entonces ese va a ser su origen y su inserción. De los iliocostales torácicos, el origen van a ser los ángulos de las 6 costillas inferiores, o sea, donde se inserta el músculo iliocostal lumbar, se va a originar el músculo iliocostal torácico, ¿ok? Entonces digamos que estas partes van a ser el origen y su inserción van a ser los ángulos de las 6 costillas superiores y la apófisis transversa de C7. Los ángulos, pues contemos las 6 primeras costillas. No se observa en la imagen muy bien, pero digamos que son 1, 2, 3, hasta acá. Y la apófisis transversa de C7, que más o menos va a ser como por acá. ¿Ok? Sí me estoy dando a entender. Ok. Y de los otra vez, perdón. De los iliocostales del cuello van a ser los ángulos de las costillas de la tercera a la quinta. Ese va a ser el origen de la tercera, 1, 2, 3, más o menos por acá. Tercera a la quinta, pero en la parte de los ángulos que no se observa aquí, pero va a estar más o menos en esta dirección. Y las apófisis transversas de C4 a C6. Apófisis transversas de C4 acá a C6. ¿Ok? Sí está un poquito más confuso esto, pero espero y que se haya comprendido. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar con los longísimos. También van a tener se van a dividir como en secciones. Van a estar los longísimos de la cabeza, los longísimos del cuello y los del tórax. Aquí, eh, los longísimos del cuello, su origen, a ver, ¿dónde está el lapicito? Los longísimos del cuello, vamos a hablar de ellos primero, van a ser las apófisis transversas de las 4 o 5 vértebras torácicas superiores. Entonces, esta va a ser la primera, pero esta es la espinosa, entonces más o menos va a estar como que en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, que si se fijan va a estar todo esto. Y aquí dice longísimo cervical, aunque no se observe, lo vamos a contornear, perdón. Contornear es todo este músculo. Y su origen va a ser la parte medial, la que está insertada a los procesos transversos, y su inserción va a ser las apófisis transversas de C2 a C6. Digamos que se van a originar y se van a insertar en las apófisis transversas, pero su origen va a ser inferior y su inserción va a ser superior. Bueno, aquí creo que se los voy a mencionar porque es muy difícil como que rayar el origen y la inserción, pero básicamente el origen va a estar en la línea media y la inserción va a ser va a ser como que la parte superior. El origen va a estar en la parte inferior y la inserción en la parte superior. Ok, entonces los longísimos del tórax se van a mezclar con el iliocostal en la región lumbar y se van a insertar en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Eso va a ser el longísimo del tórax, que es, lo vamos a contornear para que
sepan un poco de lo que estamos hablando, es todo este. Entonces se van a insertar en las o se van a originar en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y se van a insertar en las apófisis transversas de todas las vértebras torácicas e inmediatamente por fuera de los 9 o a 10 tubérculos de las costillas inferiores. Y por último, el longísimo de la cabeza también se va a originar en las apófisis transversas de las 4 o 5 vértebras torácicas superiores, es decir, uy, aquí más o menos en esta dirección, ahí lo contorneé, y las apófisis articulares de las 3 a 4 vértebras cervicales inferiores. Y el borde, la inserción va a estar dada en el borde posterior de la apófisis mastoides, que recordemos que la apófisis mastoides está en el hueso temporal, entonces más o menos vendría siendo esta parte y en esa parte se va a insertar el longísimo de la cabeza. Y por último, los, a ver, los espinosos. Los espinosos también van a estar divididos en 3 secciones, los del tórax, los del cuello y de la cabeza. El origen de los espinosos del tórax va a estar en las apófisis espinosas, aquí sí se va a poder, en las apófisis espinosas de T10 a T11, aquí están un poquito, a ver, estos, aquí están un poquito más abajo, pero más o menos van a estar en esta dirección. Aquí va a estar su origen y su inserción va a ser en las apófisis espinosas de T1 a T8. La T1 pues vendría siendo hasta acá y la T8 vendría siendo 12, 11, 10, 9, 8 hasta acá. Pero van a ser, entonces vamos a decir que este va a ser su origen, lo de azul, y se van a curvar y se van a insertar en la parte posterior, en la parte superior, perdón, o se van a curvar hasta superior en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. Los espinosos del cuello, su inserción va a estar en la parte inferior o su origen, perdón, va a estar en la parte inferior del ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7. C7, las apófisis espinosas va a ser esta y la dirección del ligamento nucal está en esta dirección y su inserción va a ser la apófisis espinosa de C2. La C2 es esta. Entonces se va a curvar y va a ser más o menos este, este movimiento. Bueno, va a estar en esa disposición, vaya. Y por último, el espinoso de la cabeza se va a mezclar con el semiespinoso de la cabeza y pues ese va a ser su origen y su inserción también va a ser, al mezclarse con el semiespinoso de la cabeza, pues va a tener el mismo origen e inserción que este, que ahorita los vamos a ver, los semiespinosos. A pesar de que no haya sido muy fácil la comprensión de esto por las imágenes que se encuentran pues muy pequeñas, sí se entendió más o menos lo que quise tratar de decir. ¿O tienen alguna pregunta? Sí se entendió. Perfecto, espero y que sí. Bueno, ahora vamos con la capa profunda y específicamente con la capa profunda mayor. Ahora sí vamos a ver los semiespinosos, los multífidos y los rotadores, que son músculos pues muy pequeños. Su inervación también va a estar dada por las ramas dorsales de los nervios y espinales y al igual que la capa intermedia nos va a dar
o nos va a permitir nosotros mantener la postura erecta del cuerpo, ¿ok? Entonces por eso no viene como tal la función o el movimiento que van a generar. Entonces nada más vamos a estar hablando del origen y de la inserción. Hablando de los semiespinosos, a ver, denme un segundo, por favor. Listo. Hablando de los semiespinosos, los vamos a dividir también en secciones. Están los de la cabeza, están los del cuello y están los del tórax. Hablando del semiespinoso del tórax, que según yo es esta imagen, vamos a ver si están ubicados correctamente. Su origen van a ser las apófisis transversas de T6 a T10. Que van a ser todas estas. Uy. Y su inserción va a estar o va a estar dispuesta en las apófisis espinosas de las 4 vértebras torácicas superiores, mejor amarillo, es decir, esta, esta y esta, y las 2 vértebras cervicales inferiores. Entonces, esta va, la amarillo es la inserción y lo de azul es el origen. Ahora, pasando con el semiespinoso del cuello, su origen van a ser las apófisis transversas de las 5 a 6 vértebras torácicas superiores, es decir, apófisis transversas. Ese es el esplenio. Van a ser, aquí están en las apófisis espinosas, pero las apófisis transversas están más o menos en esta dirección. Y de las 5 C2 a C5. Origen. A ver, permítanme un segundo. Ok, el origen va a estar en las apófisis transversas de las 5 a 6 vértebras torácicas superiores. Aquí yo me equivoqué, es más o menos aquí. Y la inserción va a estar dada en las apófisis espinosas de C2 a C5. No sé por qué puse esa imagen, me confundí. Pero el chiste es que las apófisis espinosas de C2 a C5, o sea, este va a ser las apófisis espinosas de C2, C3, C4 y C5. Entonces, digamos que el músculo va a estar dispuesto de esta manera, más o menos. Y por último, el semiespinoso de la cabeza. Que estaba explicando el semiespinoso de la cabeza con la imagen estaba explicando el semiespinoso del cuello con la imagen del semiespinoso de la cabeza. Bueno, pero no importa. El semiespinoso de la cabeza, su origen va a estar dado lo voy a explicar acá en la otra imagen entonces, en las apófisis transversas de T1 a T6, es decir, bueno, aquí no se va a poder, pero acá sí. Las apófisis transversas de T1, o sea, esta y esta, ese va a ser su origen. Y se van a insertar en el área medial de las líneas nucales superiores e inferior del hueso occipital, es decir, en esta parte más o menos, que es todo esto. Esta va a ser su origen, esta parte de aquí, y esta va a ser su inserción. Bueno, ¿tienen alguna duda? Yo sé que esto está muy difícil, pero no tengo otra forma de explicárselos, la verdad. Los multífidos van a ser músculos muy pequeños y se van a encontrar dispuestos
lateralmente desde las apófisis espinosas de las vértebras tanto cervicales, torácicas como lumbares. Y pues va a haber también esas regiones. Se van a insertar pues en cada una de las apófisis este, espinosas. Bueno, ese va a ser su inserción y su origen van a ser el sacro, algunos músculos como el erector de la columna, la espina ilíaca postero superior, las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, las apófisis transversas, perdón, de las vértebras torácicas y las apófisis articulares de las cuatro vértebras cervicales inferiores. Si se fijan, son muchos puntos de origen, pero por si no entendieron lo que dije, su origen va a estar dado de esta manera o se va a encontrar en esta parte y su inserción va a estar en la línea media, en los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cervicales y lumbares. Esos van a ser los multífidos. Y por último, los rotadores. Los rotadores también se van a dividir en secciones. Está la sección lumbar, el cuello, el tórax y su inserción va a ser, al igual que los anteriores, los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cervicales y lumbares. Pero su origen va a cambiar. De las lumbares van a ser las apófisis mamilares de las vértebras lumbares. Esto. Y de los rotadores del tórax van a ser su origen las apófisis transversas de las vértebras torácicas y de los rotadores del cuello van a ser las apófisis articulares de las vértebras cervicales. Estos músculos pequeñitos que ven aquí, que forman como un triángulo o como triángulos, van a ser los rotadores. Son los músculos de los que estamos hablando, ¿ok? Su inserción va a estar en la línea media y su origen va a estar paralelo a este, ¿ok? Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren, podemos, o sea, ya, si no le entendieron a esto, le pueden dar una checada y si tienen dudas, me mandan mensajes después. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar y terminar con la capa profunda menor, que van a ser los interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas, que ya se imaginarán por su nombre, más o menos su ubicación. Es la tablita que les comenté. En su inervación van a ser las ramas dorsales de los nervios espinales según la dirección en la que se encuentren. Y los elevadores de las costillas pues van a tener función pues en elevar las costillas, pero no tanto como eh, bueno, como otros músculos. Y van a ser muy pequeños, van a ser numerosos y su origen van a ser, a ver, permítanme. Su origen van a ser los músculos cortos emparejados que se originan en las apófisis transversas de C7 a T11. Es decir, su origen, vértebras, procesos transversos, este va a ser su origen. Y su inserción, la costilla inferior a la vértebra de origen cerca del tubérculo. Es decir, si este músculo, a ver, amarillo, si este músculo se originó en el proceso transverso de la vértebra T1, se va a insertar en, en la costilla inferior a esta, o sea, en la costilla, en la segunda costilla, ¿ok?
y así sucesivamente con cada uno de ellos. Ahora, pasamos a los intertransversos. Los intertransversos pues van a estar de proceso transverso en proceso transverso, perdón. Por eso su origen e inserción va a ser la misma, el proceso eh, transverso de cada una de las vértebras. Y estos se van a encontrar pues a lo largo de toda la columna vertebral. Y pues hablando de los músculos interespinosos, pues se van a encontrar entre los procesos espinosos de cada una de las vértebras a lo largo de toda la columna vertebral. Y pues sería todo hablando de músculos. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, y estos músculos que no son músculos del dorso, pero los pusimos, son porque venían en el capítulo del MUR, donde se habla de los músculos del dorso. Son, son dos, por así decirlo, que son los rectos y los oblicuos, y tenemos ambos, todos de la cabeza, y tenemos a los rectos, el recto de la cabeza posterior mayor, el recto que es, o sea, a ver, espérame. Los rectos van a ser este músculo y este músculo. Y tenemos al recto de la cabeza posterior menor y al recto de la cabeza posterior mayor. Estos dos músculos. Y tenemos a los oblicuos. Tenemos al oblicuo de la cabeza superior y al oblicuo de la cabeza inferior. Su función es la extensión de la cabeza y la rotación de todos. Y su origen va a ser, pues va a variar. Por ejemplo, del recto de la cabeza posterior mayor, es decir, de este músculo y del oblicuo de la cabeza superior, digo, mm, inferior, perdón, van a ser las apófisis espinosas. Si se fijan aquí en la apófisis espinosa, de C2 y de el tubérculo, perdón, y del recto de la cabeza posterior menor, que es este de arriba, y del oblicuo de la cabeza superior va a ser las apófisis transversas del atlas y el tubérculo posterior del atlas. Bueno, ahí tienen la tablita. Estos músculos no son parte del dorso, pero pues se agregan al capítulo, entonces por eso los mencioné. ¿Tienen alguna duda con todo lo que hablamos? ¿No? No, todo bien, muchas gracias. Yo sé que hablar de músculos es tedioso. A ver, voy a parar